La luz del proyector iluminaba la sala. Rafael levantó su copa de vino tinto, sonriendo a los invitados que llenaban nuestro comedor ese 5 de octubre. 45 años juntos, decía con voz orgullosa. 45 años de amor y lealtad, repetía mientras yo sostenía el control remoto detrás de mi espalda. Los rostros de nuestros hijos, de mis hermanas, de nuestros compadres, todos esperaban el brindis tradicional. Nadie sabía que en lugar de fotografías de bodas de oro, estaba por proyectar 6 meses de mentiras documentadas con la precisión de un contador público. Rafael alzó la copa hacia mí, esperando mis palabras de agradecimiento. Yo solo presioné el botón. La primera imagen apareció en la pantalla de 60 pulgadas. Un recibo de hotel del 15 de abril, firmado a nombre de Rafael Ibarra, habitación doble. Su sonrisa se congeló como hielo bajo el sol de mediodía. 6 meses antes. Me llamo Leonor Ibarra. Tengo 69 años. Y durante 45 creí conocer cada rincón del alma del hombre con quien compartía mi cama. Nací y crecí en Puebla, en el barrio de La Luz, donde las calles huelen a cemita recién hecha, y los domingos suenan las campanas de la parroquia desde las 6 de la mañana. Rafael y yo nos conocimos cuando yo tenía 24 años, él 27. Trabajaba como vendedor de refacciones automotrices y yo ayudaba a mi padre en su taller de herrería. No fue amor a primera vista, fue algo más tranquilo, más seguro, como cuando pruebas un par de zapatos y sabes que te van a durar toda la vida. Nos casamos en 1980, un octubre lluvioso que obligó a trasladar la ceremonia religiosa para el día siguiente. Mi vestido era sencillo, de manga larga, con encaje que mi tía Remedios había bordado durante 3 meses. Rafael usó un traje café que le quedaba un poco grande en los hombros, pero se veía guapo, limpio, honesto. Recuerdo que cuando dijo, «Sí, acepto», su voz temblaba ligeramente. Yo pensé que era nerviosismo. Ahora me pregunto si ya entonces sabía mentir. Construimos nuestra vida ladrillo por ladrillo, como se hacen las casas en los barrios populares de Puebla. Primero rentamos un cuartito en la colonia Amor, cerca de la central de autobuses. Compartíamos baño con otras 3 familias y cocinábamos con una parrilla eléctrica sobre una mesa de madera. Rafael vendía refacciones de lunes a sábado. Yo lavaba ropa ajena los martes y jueves. En 1983 nació nuestra primera hija, Gabriela. 2 años después llegó Roberto. Y en 1989 cerró nuestra familia con la llegada de Ana Lucía, mi bebé, mi consentida. Para entonces ya habíamos comprado un terrenito en la colonia Volcanes, al sur de la ciudad. No era gran cosa, 200 metros cuadrados de tierra pedregosa con vista a los cerros. Pero era nuestro. Rafael y mi cuñado Tomás levantaron las paredes los fines de semana durante casi 2 años. Yo cargaba cubetas de mezcla, preparaba el almuerzo, cuidaba que los niños no se acercaran mucho a las obras. El día que pusimos el techo de lámina, lloré de felicidad. Teníamos casa propia. Ya no éramos inquilinos, ya teníamos raíces. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó vivirla, te voy a pedir un favor enorme, que no te va a costar nada, pero que para este canal significa el mundo entero. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias reales de mujeres que decidimos no quedarnos calladas. Da el like a este video. En serio, es solo un segundito y ayuda muchísimo a que YouTube muestre estas historias a más personas que quizá las necesitan escuchar. Y por favor, déjame un comentario diciéndome qué piensas hasta ahora. O simplemente cuéntame de qué ciudad o país me estás viendo. Cada comentario, cada like, cada suscripción hace que este canal crezca y que más mujeres sepan que nunca, pero nunca, es tarde para hacer valer nuestra dignidad. Te lo agradezco de todo corazón. Ahora sí, sigamos con lo que pasó aquella tarde de abril que cambió todo. Los años pasaron con la cadencia tranquila de quien ya encontró su lugar en el mundo. Rafael progresó en su trabajo. De vendedor pasó a encargado de sucursal, luego a supervisor regional. Yo dejé de lavar ropa ajena cuando Gabriela entró a la primaria y me dediqué por completo a la casa y a los niños. No me importó. Nunca fui de esas mujeres que soñaban con carreras universitarias
o viajes al extranjero. Mi felicidad estaba en ver a mis hijos crecer sanos, en tener comida caliente en la mesa, en escuchar a Rafael llegar cada tarde silbando la misma canción de Juan Gabriel. Construimos una rutina sólida como las paredes de bloc de nuestra casa. Rafael salía a las 7 de la mañana, después de tomarse su café con pan dulce. Regresaba entre 6 y 7 de la tarde, dependiendo del tráfico del periférico ecológico. Cenábamos juntos, veíamos la telenovela. Él revisaba unos papeles del trabajo mientras yo tejía o zurcía calcetines. Los domingos íbamos a misa de 11, luego a comer con mi mamá o con su mamá, alternando cada semana para no hacer desaires. Las fiestas se celebraban en grande: cumpleaños, bautizos, primeras comuniones, graduaciones. Nuestra casa siempre olía a mole los sábados y a frijoles refritos los domingos. Los niños crecieron. Gabriela se casó a los 23 con un muchacho contador que trabaja en una maquiladora. Viven en Cholula y tienen 2 niños preciosos, mis nietos consentidos, Emiliano de 7 años y Sofía de 4. Roberto estudió administración de empresas, aunque nunca terminó la carrera. Trabaja en una agencia de autos usados y vive con su novia Daniela desde hace 3 años, aunque todavía no se casan porque, según él, están ahorrando para una boda digna. Ana Lucía, mi bebé, es maestra de primaria en una escuela de la colonia Infonavit San Jorge. Tiene 36 años y dice que no se va a casar nunca porque ya vio suficientes matrimonios infelices entre sus compañeras de trabajo. Rafael y yo llegamos a la edad de los nietos, de las canas, de los achaques matutinos y las pastillas para la presión. Él cumplió 72 años el pasado febrero. Yo cumplí 69 en agosto. Nuestros cuerpos ya no son los mismos de aquella boda de octubre lluvioso, pero pensaba que nuestro compromiso sí. Qué ingenua fui, qué terriblemente ingenua. Nuestra vida en Puebla transcurría entre las calles empedradas del centro histórico, donde íbamos a caminar los domingos por la tarde, el mercado de La Cocota, donde compraba los chiles para el mole, y la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde llevábamos asistiendo desde que se construyó en 1992. Conocíamos a medio barrio. Rafael era respetado como hombre trabajador y buen proveedor. Yo era conocida como buena cocinera y comadre solidaria. Nunca faltábamos a un rosario, a un funeral, a una fiesta de 15 años. Éramos parte del tejido social de la colonia Volcanes, una pareja establecida, sólida, sin escándalos. O eso creía yo. El primer indicio llegó un martes de abril, específicamente el 9 de abril de 2024. Recuerdo la fecha exacta porque era el día del cumpleaños de mi comadre Estela y había estado toda la mañana haciendo un pastel de 3 leches para llevarle en la tarde. Rafael había salido temprano, como siempre. Me dijo que tenía una junta en Cholula con un cliente nuevo, un tipo que quería abrir una refaccionaria y necesitaba asesoría. Nada fuera de lo común. Rafael tenía esas juntas todo el tiempo desde que lo ascendieron a consultor independiente 3 años atrás, cuando cumplió 69, y decidió semi-retirarse del trabajo de tiempo completo. Eran las 11 de la mañana cuando sonó su teléfono celular. Lo había dejado olvidado en la mesita de la sala, junto al sillón donde se sentaba cada noche a ver las noticias. Normalmente no hubiera prestado atención, pero sonó 3 veces seguidas. Ring, 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 pausa. Ring, 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 pausa. Ring, ring, ring. Insistente, molesto, como cuando alguien necesita algo urgente. Me acerqué a la mesita limpiándome las manos en el delantal. La pantalla mostraba un nombre: Ingeniero Maldonado. ¡Qué raro!, pensé. Rafael siempre me hablaba del ingeniero Maldonado, uno de sus clientes más antiguos, dueño de 3 refaccionarias en Atlixco, pero nunca lo había escuchado llamar tan insistentemente. Tomé el teléfono, pensando en contestar para avisarle que Rafael no estaba, que lo había olvidado. Mis dedos resbalaron sin querer sobre la pantalla y el teléfono se desbloqueó. No tenía contraseña. Nunca la había tenido. Rafael siempre decía que las contraseñas eran para gente con secretos, y él no tenía nada que ocultar. Me lo había dicho 1000 veces, mirándome directo a los ojos, con esa sonrisa tranquila que yo tanto amaba. La pantalla mostró la última conversación de WhatsApp abierta. No era con el ingeniero Maldonado.
Era con un contacto guardado como Ofic Refacciones Bumbebuele. Un nombre genérico, aburrido, del tipo que uno esperaría en el teléfono de un hombre que vende refacciones automotrices. Pero el último mensaje no tenía nada de genérico ni aburrido. Mi amor, ya no aguanto hasta el viernes. ¿No puedes escaparte mañana, aunque sea una horita? Leí el mensaje 3 veces. 4. 5. Las letras bailaban frente a mis ojos como si estuvieran escritas en agua. Mi amor, escaparte. Una horita. Palabras que Rafael me había dicho a mí hace décadas, cuando éramos novios, cuando el mundo era joven y las promesas se hacían para siempre. Mis manos temblaban sosteniendo ese teléfono negro, pequeño, que de repente pesaba como si estuviera hecho de plomo. Subí en la conversación. Necesitaba ver más. Necesitaba entender. Quizá era un error. Quizá era una broma. Quizá era... Amor, estuvo increíble lo de ayer. Todavía siento tus manos en mi cintura. Ese mensaje era de Rafael. Enviado el lunes 8 de abril a las 9:47 de la noche. Yo recordaba ese momento exacto. Estábamos viendo la telenovela. Rafael tenía el teléfono en la mano. Decía que estaba revisando unos precios en internet. Yo le había ofrecido agua de Jamaica. Él había sonreído y dicho que sí. Mi reina, gracias. Mi reina. Mientras escribía esas palabras a otra mujer, seguí subiendo en la conversación, hipnotizada por el horror. Había cientos de mensajes. Cientos. Buenos días, mi vida. Que duermas rico, mi amor. Te extraño, mi cielo. No puedo dejar de pensar en ti. Fotos. Había fotos también. No del tipo que uno imagina. Gracias a Dios mi corazón viejo no hubiera resistido eso. Pero había una foto de Rafael en un restaurante que yo no conocía, sonriendo a la cámara con una copa de vino en la mano. Otra de un atardecer con el mensaje: ojalá estuvieras aquí conmigo. Otra más. Esta me rompió algo por dentro. De 2 manos entrelazadas sobre un mantel a cuadros rojos y blancos. El teléfono resbaló de mis dedos y cayó sobre el sillón. Me quedé ahí parada, en medio de la sala que yo misma había decorado con tanto cariño, rodeada de las fotografías familiares que colgaban de las paredes color durazno, que habíamos pintado hace 2 veranos, con el olor del pastel 3 leches todavía flotando desde la cocina, y sentí que el piso se abría bajo mis pies, como cuando tiembla, y las grietas aparecen en las paredes. No lloré. Eso fue lo más extraño. No lloré. Algo dentro de mí se endureció en ese momento, como cuando el yeso húmedo se seca y se convierte en roca. Recogí el teléfono del sillón. Lo coloqué exactamente donde lo había encontrado, en el mismo ángulo, sobre la misma revista de autos que Rafael usaba como posavasos. Regresé a la cocina. Terminé de decorar el pastel de 3 leches. Lo guardé en el refrigerador. Me lavé las manos. Me cambié de ropa. Me peiné. Me puse un poco de labial rosa pálido que Gabriela me había regalado en el Día de las Madres. Fui a la fiesta de cumpleaños de mi comadre Estela como si nada. Canté las mañanitas. Comí pozole. Reí de los chistes del compadre Refugio. Nadie notó nada diferente en mí. Yo misma me sorprendí de lo normal que podía actuar, mientras por dentro algo fundamental se había roto en pedazos tan pequeños que no sabía si algún día podría recomponerlos. Rafael llegó a casa esa noche a las 7:30. Traía una bolsa del supermercado con mangos y plátanos. Me dio un beso en la frente, como siempre. Me preguntó cómo me había ido con mi comadre. Le serví su cena: picadillo con papas, frijoles refritos, tortillas recién hechas que había comprado en la tortillería de Doña Chuy. Cenamos viendo las noticias. Hablaron de un accidente en la autopista México-Puebla, de la inauguración de un hospital nuevo en San Pedro Cholula, del clima para el resto de la semana. No le dije nada. No le reclamé. No le grité. No lloré frente a él. Me fui a dormir a su lado, como había hecho durante 45 años, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la cobija de borrega que usábamos desde el invierno pasado. Y mientras él roncaba suavemente, con ese sonido que conocía tan bien como mi propia respiración, yo miraba el techo oscuro de nuestra recámara y tomaba una decisión. No iba a confrontarlo todavía. No iba a explotar. No iba a darle la satisfacción de verme desmoronarme. Iba a esperar. Iba a observar.
Iba a documentar, porque si 45 años con Rafael Ibarra me habían enseñado algo, era que las palabras se las lleva el viento, pero los papeles y las pruebas se quedan para siempre. Mi plan era simple en teoría, complejo en ejecución. Necesitaba evidencia irrefutable. Necesitaba pruebas que no pudiera negar, que no pudiera minimizar, que no pudiera explicar con sus palabras suaves y sus promesas huecas. Conocía a mi marido. Sabía cómo funcionaba su mente. Si lo confrontaba ahora, con solo esos mensajes, me diría que era un malentendido, que era una cliente coqueta, que yo estaba exagerando, que mi imaginación de vieja me estaba jugando chueco. Me haría dudar de lo que había visto con mis propios ojos. Y quizá, solo quizá, en mi desesperación por creerle, por volver a la comodidad de mi vida conocida, yo terminaría creyéndole. No, esta vez no. Esta vez iba a jugar con inteligencia, no con emoción. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Me levantaba a las 6:30, preparaba café, hacía huevos con frijoles para el desayuno de Rafael, planchaba su ropa, limpiaba la casa, iba al mercado, cocinaba, veía mis telenovelas, recibía a mis hijos cuando venían de visita, pero por dentro, cada célula de mi cuerpo estaba en alerta máxima, observando, registrando, analizando cada movimiento de ese hombre que dormía a mi lado. El jueves 11 de abril, 2 días después de mi descubrimiento, Rafael anunció durante el desayuno que tenía que ir a Tehuacán el viernes por una junta con un proveedor nuevo. Saldría temprano, regresaría tarde, probablemente hasta las 9 o 10 de la noche. Yo asentí con la cabeza, untando mermelada de fresa en mi pan tostado, y le pregunté si quería que le preparara algo especial de desayuno para el día siguiente, ya que iba a manejar tanto. Me dijo que no se molestara, que pararía en alguna fonda del camino. Esa noche, cuando Rafael se duchó después de cenar, tomé su teléfono otra vez. Ya no me temblaban las manos. Las tenía firmes, decididas, como cuando uno corta un pollo y sabe exactamente dónde van las tijeras. Entré a WhatsApp, busqué la conversación con Ofic Refacciones WW. Ahí estaba, el mensaje que esperaba encontrar. Mi vida, ya confirmé el hotel en Tehuacán para mañana. Habitación 304, misma de siempre. ¿Te veo a las 2 p.m? La respuesta había llegado a las 6:34 de la tarde. Ahí estaré, mi amor. Muero de ganas de verte. Hotel en Tehuacán, habitación 304, 2 de la tarde. Las palabras se grabaron en mi cerebro como si las hubiera escrito con cincel en piedra. Tomé mi propio teléfono, y con las manos que ya no temblaban sino que se movían con precisión quirúrgica, tomé fotografías de la pantalla de Rafael. 1, 2, 3 fotos, asegurándome de que se viera claro el contacto, los mensajes, las fechas. Las guardé en una carpeta nueva que creé en mi galería y la nombré Recetas de Mole. Nadie revisaría nunca una carpeta con ese nombre aburrido. Devolví el teléfono de Rafael a su lugar. Escuché el agua de la regadera cerrarse. Escuché sus pasos en el baño, el sonido de la toalla secándose el cuerpo, el chirrido de la puerta. Cuando salió, yo estaba en la cama con mi revista de crucigramas, marcando números con mi lápiz del número 2, como todas las noches. El viernes 12 de abril me desperté con una determinación que no había sentido en años. Rafael se fue a las 7 de la mañana, besándome la frente como siempre, diciéndome que me portara bien, que no hiciera muchos corajes viendo la tele, que nos veíamos en la noche. Yo le devolví el beso en la mejilla, le di su lonchera con tortas de milanesa y cerré la puerta detrás de él con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. A las 8 de la mañana ya estaba lista. Me puse unos pantalones de mezclilla que Ana Lucía me había regalado en Navidad y que yo casi nunca usaba porque me parecían demasiado modernos para mi edad. Me recogí el pelo en una cola de caballo. Me puse lentes oscuros que había comprado hace años para un viaje a Veracruz. Me subí al Tsuru azul del 98 que técnicamente era de Rafael, pero que yo también manejaba, aunque casi nunca lo hacía porque me ponía nerviosa el tráfico de Puebla. Manejé hasta Tehuacán. 120 kilómetros que me tomaron casi 2 horas y media, porque iba despacio, sin prisa, dejando que mi mente procesara lo que estaba a punto de hacer.
La carretera estaba semivacía, flanqueada por campos de maíz que empezaban a reverdecer con las primeras lluvias de temporal. El cielo estaba nublado, gris, como si supiera que ese día algo importante iba a pasar. Llegué a Tehuacán a las 10:30. Busqué el hotel. No fue difícil. Solo hay 3 hoteles decentes en el centro de Tehuacán. Y en el tercero que revisé, el Hotel San Francisco, estaba la camioneta blanca de Rafael, estacionada en el área de huéspedes. Mi corazón dio un vuelco, pero no de dolor, de confirmación, de saber que mis sospechas eran ciertas, que no estaba loca, que no estaba exagerando. Me estacioné en la calle de enfrente, en un lugarcito frente a una papelería que tenía un toldo que me daba sombra parcial. Desde ahí podía ver la entrada del hotel perfectamente. Saqué mi termo de café que había preparado en casa. Me serví una taza y esperé. A la 1:53 de la tarde llegó ella. Bajó de un Jetta rojo, modelo reciente, reluciente bajo el sol que había empezado a salir entre las nubes. Era joven, mucho más joven de lo que yo había imaginado. Calculé que tendría unos 40 años, quizá 45, cabello largo, teñido de castaño claro, lacio, brillante. Llevaba un vestido azul entallado que marcaba una figura que yo había perdido después de 3 embarazos y 69 años de gravedad. Tacones altos, labios pintados de rojo, bolsa de marca que se veía cara. La vi caminar hacia la entrada del hotel con la seguridad de quien ha caminado por ese pasillo antes, con la familiaridad de quien conoce el camino. Entró sin dudar, sin mirar a los lados, sin la vergüenza que una esperaría de una mujer que va a encontrarse con un hombre casado en un hotel de mediodía. Esperé 5 minutos más. Saqué mi teléfono. Tomé fotos del Jetta rojo, asegurándome de capturar las placas. WX 7834 de Puebla. Tomé foto de la fachada del hotel con la camioneta de Rafael visible en el estacionamiento. Tomé foto del reloj de mi teléfono mostrando las 2:04 de la tarde. Me bajé del coche. Caminé hacia el hotel. Entré. La recepción estaba vacía excepto por un muchacho joven en el mostrador. No tendría más de 25 años, con el pelo engomado hacia atrás y una corbata que le quedaba un poco floja. Me vio entrar y sonrió con esa sonrisa profesional que te enseñan en los cursos de atención al cliente. No le devolví la sonrisa. Caminé directamente hacia el pasillo de las habitaciones, como si supiera exactamente a dónde iba. El muchacho no me detuvo. Quizá pensó que era huésped, quizá no le importó. Subí las escaleras hasta el 3er piso. El pasillo olía a desinfectante de pino y a humedad. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido, que alguna vez había sido brillante, pero que ahora se veía cansado, gastado. Habitación 304. Ahí estaba la puerta, de madera barnizada con el número en placas doradas que empezaban a despintarse. Me quedé parada frente a ella durante lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 30 segundos. Podía escuchar voces adentro, risas, el sonido de la televisión encendida. No toqué la puerta, no armé un escándalo, no grité ni maldije. Eso es lo que la vieja Leonor hubiera hecho. La Leonor ingenua, que creía en confrontaciones dramáticas, y lágrimas, y súplicas. Pero esa Leonor había muerto el martes 9 de abril, cuando leyó esos mensajes. La nueva Leonor, la que estaba parada frente a esa puerta, era más inteligente, más fría, más peligrosa. Saqué mi teléfono otra vez. Tomé foto de la puerta con el número 304 visible. Tomé foto del pasillo. Bajé las escaleras. En la recepción le pregunté al muchacho, con mi voz más dulce de abuelita confundida, si me podía dar un recibo de las tarifas del hotel, porque estaba pensando en hacer una reservación para una reunión familiar. Él, amable, me extendió un folleto con los precios. Habitación doble, 900 pesos la noche. Tomé foto del folleto. Salí del hotel. Me subí al Tsuru. Manejé de regreso a Puebla con una calma que me sorprendió a mí misma. No lloré durante las 2 horas y media del camino de regreso. Escuché las estaciones de radio. Me detuve en una gasolinera en Esperanza y me compré una Coca-Cola y unas papas. Me las comí viendo el campo, viendo las montañas a la distancia, sintiendo el viento tibio de abril. Llegué a casa a las 5:30 de la tarde. Me cambié de ropa.
Puse a calentar los frijoles que habían sobrado del día anterior. Hice arroz rojo. Preparé una ensalada de nopales. Puse la mesa. Prendí la televisión. Vi mi telenovela de las 6. Todo perfectamente normal. Como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de confirmar que mi marido me engañaba con una mujer que probablemente tenía la mitad de su edad. Rafael llegó a las 9:40 de la noche, tal como había dicho. Traía cara de cansado. Se veía agotado. Se quejó de lo pesado que había estado el tráfico en la autopista, de lo difícil que había sido la negociación con el proveedor. Yo le serví su cena. Él comió mientras veía las noticias. Me contó de su día, de la junta que había sido más larga de lo esperado, del calor insoportable en Tehuacán. Yo asentía, hacía las preguntas correctas, mostraba interés. Por dentro contaba las mentiras. 8, 9, 10 mentiras en menos de 30 minutos. Un récord personal, Rafael, un récord personal. Esa noche agregué a mi carpeta de recetas de mole 14 fotografías nuevas. El cheta rojo con placas, la fachada del hotel, la puerta de la habitación 304, el folleto de precios, un documento que comenzaba a construirse, pieza por pieza, como quien arma un rompecabezas gigante teniendo paciencia infinita. Los siguientes 3 meses fueron una obra maestra de actuación. Debería haberme dado clases de teatro, de verdad. Cada día me levantaba y me ponía mi máscara de esposa devota. Preparaba el desayuno, limpiaba la casa, iba al mercado, cocinaba, sonreía, preguntaba por su día. Le daba masaje en los hombros cuando decía que le dolían. Le preparaba té de canela cuando tosía. Le planchaba las camisas dejándolas perfectas, sin una sola arruga. Era la Leonor de siempre. La Leonor confiable, predecible, invisible. Pero por dentro era otra persona. Por dentro era una detective, una espía, una mujer con una misión clara. Documentar cada mentira, cada engaño, cada traición. Y Rafael, pobre Rafael, confiaba tanto en mi ingenuidad que no se molestaba en cubrir sus huellas con mucho cuidado. Los viajes aumentaron. Que a Cholula a ver un cliente, que a Atlixco a revisar un inventario, que a Tehuacán otra vez, que a Orizaba a una capacitación. Siempre había una excusa, siempre había un motivo de trabajo. Y yo siempre asentía con la cabeza, le preparaba su lonchera, le deseaba buen viaje. Y siempre revisaba su teléfono cuando se bañaba, cuando se iba al baño, cuando salía a comprar pan en las mañanas. Ya me había aprendido sus patrones. Ya sabía cuándo ella escribía más frecuente. Ya sabía qué días se veían. Los viernes eran sus favoritos. Los viernes Rafael salía temprano y regresaba tarde. Los viernes, Ofic Refacciones UPOBUEBE escribía mensajes más largos, más cariñosos, más íntimos. El 1 de mayo Rafael me dijo que tenía una comida de trabajo con otros consultores en el centro de Puebla, que seguro se extendería hasta las 4 o 5 de la tarde. Yo le preparé su mejor camisa, la azul cielo que le quedaba muy bien. Se la planché con cuidado extra. Le brillé sus zapatos cafés. Lo despedí con un beso. A las 2 de la tarde yo estaba estacionada discretamente en la calle de atrás del restaurante La Noria, en pleno Zócalo de Puebla. Vi llegar a Rafael. Lo vi entrar. 5 minutos después llegó ella. Mismo cabello castaño brillante. Vestido rojo esta vez. Tacones negros. Entró al restaurante. Esperé. A las 2:30 salieron juntos. Caminaron por el portal Hidalgo. Él le puso la mano en la cintura. Ella se recargó contra su hombro. En plena luz del día, en el centro de Puebla, como si no les importara que alguien los viera, como si mi existencia no tuviera el menor peso en sus decisiones. Tomé fotos desde mi coche. Mi teléfono ya tenía más de 100 fotos en la carpeta de recetas de mole. Los vi caminar hasta el estacionamiento público de la calle 3 Poniente. Los vi subirse a la camioneta de Rafael. Los seguí a una distancia prudente. Condujeron hasta un motel en la salida a Atlixco, el motel Hacienda Real, uno de esos lugares con cocheras privadas que se cierran con cortinas para que nadie vea qué coche entró. Pero yo alcancé a ver. Yo siempre alcanzaba a ver. Me estacioné en una tienda Oxxo que estaba justo enfrente. Compré un café. Me senté en una de las mesitas que tienen afuera.
Saqué un cuadernito que había comprado especialmente para esto, un cuaderno de pasta dura con líneas. Empecé a escribir fecha, hora, lugar, actividad, como si fuera un reporte policíaco. 1 de mayo de 2024, 2:47 p.m. Motel Hacienda Real, Carretera Federal, Puebla Atlixco, Kilómetro 3.5, RI. Mis iniciales para Rafael Ibarra. Siempre era más seguro usar iniciales. Entró con MD. Iniciales que inventé para ella porque todavía no sabía su nombre real. Solo sabía que en el teléfono de Rafael aparecía como OFIC, Refacciones VW. Camioneta blanca, Nissan NP300. Placas PBU 49B28. Ingreso a las 2:47 p.m. Esperé. Tomé mi café. Vi pasar los carros. Vi a la gente entrar y salir del Oxxo comprando cigarros, cervezas, refrescos. Vi a un señor con su hijo pequeño comprándole un helado. Vi a unas muchachas riendo mientras cargaban bolsas de frituras. La vida normal de un jueves por la tarde en Puebla. Mientras mi vida se rompía en pedazos a 100 metros de distancia. Salieron a las 5:15 de la tarde. 2 horas y 28 minutos después. Lo anoté en mi cuaderno. Tomé fotos de la camioneta saliendo del motel. Tomé foto del letrero del motel. Cuando pasaron cerca de donde yo estaba, bajé la cara, fingiendo que buscaba algo en mi bolsa. No me vieron. Nunca me veían. Yo era invisible. La vieja esposa que se quedaba en casa, haciendo qué hacer. Qué conveniente para ellos mi invisibilidad. Rafael llegó a casa esa noche a las 7:30. Me contó de lo pesada que había estado la comida de trabajo, de lo aburridos que eran algunos de sus colegas, de cómo no veía la hora de retirarse por completo porque ya estaba cansado de tanta reunión. Yo le creí todo. Le dije que pobrecito, que se veía agotado, que por qué no se daba un baño caliente para relajarse. Él aceptó. Mientras se bañaba, revisé los recibos en su cartera. Ahí estaba. Motel Hacienda Real. 450 pesos. Habitación número 12. Tomé foto del recibo. Lo devolví exactamente a la misma posición en su cartera. Cada vez me volvía más experta en esto. Cada vez mis manos eran más rápidas, mis movimientos más precisos. Estaba perfeccionando un arte que nunca pensé que tendría que aprender. El arte de espiar a mi propio marido. Pero yo necesitaba más que fotos y recibos. Necesitaba un nombre. Necesitaba saber quién era esta mujer que se estaba acostando con mi marido. El contacto en el teléfono de Rafael solo decía OFIC, Refacciones VW. Un nombre genérico que podía ser cualquiera. Los mensajes nunca incluían su nombre real. Era como si los dos hubieran acordado mantener cierto nivel de secreto. Como si supieran que eventualmente alguien podría revisar. El 15 de mayo encontré mi oportunidad. Rafael se fue a Tlaxcala por 2 días, a una supuesta conferencia sobre nuevas tendencias en refacciones automotrices. Me dejó el número del hotel donde se hospedaría, el Hotel Posada San Francisco en el centro de Tlaxcala, por si necesitaba ubicarlo. ¡Qué atento! ¡Qué considerado! ¡Qué perfecto mentiroso! Esperé hasta la noche. A las 10 llamé al hotel. Pedí que me comunicaran con la habitación del señor Rafael Ibarra. La recepcionista me dijo que no había ningún huésped registrado con ese nombre. Le insistí. Nada. Le di la descripción física de Rafael. Me dijo que no podía darme esa información por políticas de privacidad del hotel. Colgué. Confirmado. Rafael no estaba en Tlaxcala. Estaba en otro lado. Con ella. Pero esa llamada me dio una idea. Al día siguiente, aprovechando que tenía todo el día para mí, volví a revisar el teléfono de Rafael, que, convenientemente, se había vuelto a olvidar en casa. Esta vez no solo revisé los mensajes de WhatsApp, revisé todo. Correos electrónicos, fotos, documentos. Y ahí, en una carpeta de fotos de hace 3 meses, que probablemente pensó que yo nunca revisaría, encontré algo que me heló la sangre. Una foto de ella. Pero no cualquier foto. Una foto donde estaba etiquetada en Facebook. Y el nombre aparecía ahí, claro como el día. Mónica Durán, 39 años. Vive en Puebla. Trabaja en Volkswagen Puebla. Soltera. Sin hijos. Mónica Durán. Finalmente tenía un nombre real. Finalmente el fantasma tomaba forma. Se convertía en persona. En alguien con identidad. Con historia. Busqué su perfil de Facebook en mi propio teléfono.
Ahí estaba. Fotos de viajes a Cancún, a Puerto Vallarta, a Oaxaca. Fotos en restaurantes caros. Fotos con amigas tomando cócteles. Fotos en la playa usando bikinis que yo no me hubiera atrevido a usar ni en mis mejores años. Una vida de soltera sin complicaciones, sin ataduras, sin responsabilidades. Y ahora Rafael era parte de esa vida. Mi Rafael. El mismo que durante 45 años me había prometido fidelidad, respeto, amor eterno. El mismo que lloraba en las bodas cuando el novio decía sus votos. El mismo que me juraba que yo era la única mujer de su vida cada vez que veíamos alguna película romántica. Tomé capturas de pantalla del perfil de Mónica. Las guardé en mi carpeta. Mónica Durán. El nombre quedó grabado en mi mente como si lo hubiera tallado con fuego. Rafael regresó de Tlaxcala el 16 de mayo por la tarde. Llegó con un ramo de rosas rojas que compró en una florería de la carretera. «Un regalo para mí», dijo. Porque me extrañó mucho. Porque 2 días sin verme se le hicieron eternos. Yo tomé las rosas. Les puse agua en un florero. Las coloqué en el centro de la mesa del comedor. Y cada vez que las veía, cada pétalo rojo me recordaba su traición. Duraron una semana antes de marchitarse. Nunca les volví a poner agua fresca. Los días se volvieron una rutina de doble vida. Por un lado estaba mi vida visible, la esposa de Rafael Ibarra, la mamá de Gabriela, Roberto y Ana Lucía, la abuelita de Emiliano y Sofía, la comadre de media colonia, la feligresa de la parroquia, la señora que compraba en el mercado y saludaba a todo el mundo. Por otro lado estaba mi vida secreta, la detective que seguía a su marido, que tomaba fotos, que anotaba fechas y horas en un cuaderno escondido en el fondo de mi ropero, que documentaba cada mentira con la precisión de un científico. El 23 de mayo Rafael me invitó a cenar a un restaurante italiano que acababan de abrir en Angelópolis. Me sorprendió la invitación. Hacía meses, quizá años, que no teníamos una cita solo nosotros dos. Acepté. Me arreglé bonita. Me puse un vestido azul marino que me había comprado para la boda de mi sobrina hace 2 años y que casi no había usado. Me maquillé. Me puse perfume. Rafael me dijo que me veía hermosa. Por un momento, solo un momento pequeño y tonto, pensé que quizá esto significaba algo, que quizá se había dado cuenta de su error, que quizá iba a confesarme todo y pedirme perdón. Qué ingenua, qué terriblemente ingenua seguía siendo a pesar de todo. La cena estuvo bien. Rafael pidió vino. Hablamos de los niños, de los nietos, de lo rápido que estaba pasando el tiempo. Me tomó la mano sobre la mesa. Me dijo que me amaba. Me dijo que era la mejor decisión que había tomado en su vida el día que decidió casarse conmigo. Y yo le sonreí. Le apreté la mano. Le dije que yo también lo amaba. Y todo era mentira. Cada palabra que salía de mi boca era mentira. Porque en ese momento, mientras cenábamos en ese restaurante con manteles blancos y velas perfumadas, lo único que yo podía pensar era en las fotos que tenía guardadas en mi teléfono, en los recibos de hoteles, en los mensajes de amor a Mónica Durán, en las horas que había pasado siguiéndolo como si fuera una detective privada. Pero todavía no era momento. Todavía no tenía suficiente. Todavía necesitaba más. Porque conocía a Rafael. Si lo confrontaba con solo esto, minimizaría. Diría que era un error, que estaba confundido, que ella no significaba nada, que yo era la única que importaba. Me pediría perdón, lloraría, me suplicaría, y quizá, solo quizá, yo sería lo suficientemente débil como para creerle. No, necesitaba algo más contundente. Necesitaba algo que no pudiera negar. Algo que lo humillara tanto como él me había humillado a mí. Y entonces se me ocurrió la idea perfecta. Durante meses observé patrones. Rafael no era tan cuidadoso como creía. Los viernes seguían siendo sus días favoritos. Los viernes salía temprano. Regresaba tarde. Los viernes Mónica le escribía más. Los viernes eran sagrados para ellos. También noté que Rafael tenía rutinas específicas. Cuando iba a verse con ella, siempre se bañaba antes de salir, algo que normalmente no hacía cuando salía a juntas reales de trabajo. Se ponía más colonia de lo normal. Se revisaba 3, 4 veces en el espejo.
Llevaba el teléfono celular en la mano, no en la bolsa como usualmente. Pequeños detalles que antes no había notado, pero que ahora eran obvios como letras gigantes en un anuncio luminoso. El 31 de mayo, un viernes, Rafael anunció que tenía que ir a Atlixco a revisar un envío de mercancía con un cliente nuevo. Saldría a las 10 de la mañana. Regresaría como a las 8 de la noche. La historia de siempre. Las mismas mentiras envueltas en diferentes palabras. Pero esa mañana algo cambió. Esa mañana, mientras Rafael se bañaba cantando una canción de José José en la regadera, yo tomé una decisión. Ya no iba a seguir solo documentando. Ya no iba a seguir siendo la espectadora pasiva de mi propia humillación. Era hora de pasar a la acción. Tomé el teléfono celular de Rafael que había dejado en la mesita de noche. Entré a WhatsApp. Busqué la conversación con Ofig, Refacciones Bubodueve, que ahora yo sabía que en realidad era Mónica Durán. Leí los mensajes más recientes. Confirmaban lo que ya sospechaba. Tenían planeado verse ese día a las 2 de la tarde en el mismo motel de siempre, el Hacienda Real. Pero esta vez hice algo diferente. Esta vez no solo tomé fotos. Esta vez presioné el botón de opciones y di clic en exportar chat. El teléfono me preguntó si quería incluir archivos multimedia. Dije que sí. Segundos después tenía en mi propio correo electrónico toda la conversación de Rafael con Mónica. 3 meses completos de mensajes, cientos de mensajes, fotos, videos, todo. Lo envié a mi correo, lo descargué, lo guardé en mi teléfono. Lo guardé también en una memoria USB que compré especialmente para esto. Copias de respaldo, evidencia irrefutable. Rafael salió del baño envuelto en su toalla, silbando, feliz. Se vistió, se puso colonia, se peinó con más cuidado de lo normal, bajó a desayunar. Yo le serví su café con pan dulce, le preparé su lonchera, lo besé en la mejilla cuando salió. Le dije que tuviera buen viaje. Y 5 minutos después de que su camioneta desapareciera al final de la calle, yo también salí de casa. Pero esta vez no lo iba a seguir. Esta vez tenía un plan diferente. Si has llegado hasta aquí y esta historia te está dando vueltas en la cabeza como a mí me las dio vivirla, necesito pedirte algo que me va a ayudar enormemente. Dale like a este video si sientes que vale la pena que más personas escuchen esto. Deja un comentario contándome qué harías tú en mi lugar. O simplemente di de qué país o ciudad me estás viendo. Cada comentario, cada like, hace que YouTube lleve esta historia a más mujeres que quizá necesitan saber que no están solas, que no están locas, que tienen derecho a defenderse. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto. Activa la campanita para que no te pierdas el final de esto. Porque te prometo que lo que viene va a dejarte sin palabras. Manejé directamente a la casa de Mónica Durán. Sí, ya sabía dónde vivía. 3 semanas atrás, había seguido el Jetta rojo desde el motel hasta un fraccionamiento de clase media-alta en la zona de La Paz, cerca de las torres de Angelópolis. Departamento en un edificio moderno de 5 pisos, con vigilancia y jardines bien cuidados. El tipo de lugar que se paga con un sueldo de ejecutiva en Volkswagen, no con la pensión de una abuela de barrio popular. Me estacioné en la calle de enfrente. Esperé. A las 11 de la mañana ella salió de su edificio. Llevaba pants deportivos y tenis. Iba al gimnasio, supuse. La vi subirse a su Jetta rojo y alejarse. Perfecta. Tal como lo había planeado. Esperé 10 minutos más para asegurarme de que no regresara por algo olvidado. Luego bajé de mi coche. Caminé hacia el edificio. El guardia de seguridad me miró con curiosidad. Le sonreí con mi mejor sonrisa de abuelita inofensiva. Vengo a dejarle un paquete a la señorita Durán del departamento 302. Le dije. Es un regalo de parte de la familia Ibarra. El guardia asintió. Me dejó pasar. Así de simple. Una vieja con sonrisa amable nunca despierta sospechas. Subí hasta el 3er piso. Encontré el departamento 302. No toqué la puerta. No tenía intención de entrar. Lo que quería estaba afuera. Saqué mi teléfono. Tomé fotos del edificio desde diferentes ángulos. Tomé foto de la puerta con el número 302. Tomé fotos de los alrededores. Quería que quedara claro, documentado,
exactamente dónde vivía la mujer que se estaba acostando con mi marido. Bajé. Le agradecí al guardia su amabilidad. Me subí a mi coche. Manejé de regreso a casa. Todo el recorrido me tomó menos de 1 hora. Pero mi día no había terminado. Tenía un plan más elaborado en mente. A la 1:30 de la tarde salí nuevamente de casa. Esta vez manejé hasta el estacionamiento de Plaza Dorada, un centro comercial cerca de donde está el motel Hacienda Real. Desde ahí tenía vista directa a la entrada del motel. Me estacioné. Esperé. A las 2:06 de la tarde llegó la camioneta blanca de Rafael. Lo vi entrar. 10 minutos después llegó el Jetta rojo de Mónica. También entró. Como un reloj. Como una rutina perfectamente ensayada. Esta vez no me quedé afuera tomando fotos como había hecho antes. Esta vez hice algo diferente. Saqué mi teléfono. Marqué el número del motel que había guardado semanas atrás cuando pedí información de precios. «Buenas tardes», dije con voz tranquila. «Habla la señora Ibarra. Mi esposo, Rafael Ibarra, acaba de ingresar a su establecimiento con una mujer que no soy yo. Está en la habitación número...». Me detuve. No sabía el número de la habitación. «Está en una de sus habitaciones», corregí. «Camioneta blanca Nissan, placas PBU 4928. Solo quería informarles que ese hombre está casado conmigo hace 45 años. Que tengan buen día». Colgué antes de que pudieran responder. No sé qué hicieron con esa información. No sé si le dijeron algo a Rafael. No me importó. Lo que me importó fue la satisfacción de saber que había plantado una semilla de incomodidad, que había hecho algo, por pequeño que fuera, que alterara su pequeño mundo perfecto de mentiras. Los siguientes meses fueron una mezcla extraña de vida normal y preparación meticulosa. Por fuera todo seguía igual. Las reuniones familiares, las misas dominicales, las comidas en casa de mi mamá que ya tenía 87 años y cada vez estaba más delicada, los cumpleaños de los nietos, la rutina de 45 años que se repetía como un disco rayado. Pero por dentro yo estaba construyendo algo, un caso, una presentación, una revelación que dejaría a Rafael sin palabras, sin excusas, sin escapatoria. Organicé todas mis pruebas. Las imprimí. Sí, imprimí cada foto, cada captura de pantalla, cada mensaje. Gasté casi 1.500 pesos en impresiones a color en una papelería del centro. Compré un folder grande de esos que usan los abogados. Organicé todo cronológicamente, fecha por fecha, mentira por mentira. También hice algo más. Creé un archivo digital completo. Videos, fotos, mensajes, todo respaldado en 3 memorias USB diferentes. Una la guardé en mi ropero. Otra la dejé con Ana Lucía, mi hija, en un sobre sellado con instrucciones de no abrirlo, a menos que yo se lo pidiera. La tercera la dejé en la casa de mi hermana Guadalupe, porque había aprendido algo en estos meses. La evidencia es poder, y yo estaba acumulando más poder del que Rafael jamás podría imaginar. Junio pasó. Julio pasó. Agosto llegó con sus lluvias de temporal que inundaban las calles mal pavimentadas de nuestra colonia. Rafael seguía con sus viernes sagrados. Mónica seguía existiendo en las sombras de nuestra vida. Y yo seguía siendo la esposa perfecta, la abuelita amorosa, la mujer invisible que nadie notaba. El 15 de agosto tuvimos la reunión familiar por mi cumpleaños. Cumplí 69 años. Gabriela hizo un pastel de chocolate. Roberto me regaló un chal tejido. Ana Lucía me dio un libro de cocina. Rafael me regaló un juego de aretes de plata con piedras azules. Me los puso personalmente, frente a toda la familia. Me besó. Me dijo que era el amor de su vida. Todos aplaudieron. Todos nos dijeron que éramos un ejemplo de matrimonio duradero. Yo sonreí. Agradecí los regalos. Corté el pastel. Soplé las velas pidiendo un deseo que nadie más conocía. Y guardé los aretes de plata en mi joyero junto a todos los demás regalos de cumpleaños, de aniversarios, de días de las madres. 45 años de regalos que de repente se sentían como 45 años de sobornos, de pagos por mi silencio, por mi complicidad inconsciente. Septiembre llegó con sus celebraciones patrias. El 15 asistimos al grito en el Zócalo de Puebla. Rafael y yo entre la multitud, comiendo antojitos, viendo los fuegos artificiales. Él tomó mi mano. Yo la dejé ahí, inerte,
sin responder al apretón. No sé si notó la diferencia. Probablemente no. Para entonces ya me había convertido en una experta en fingir. El 5 de octubre se acercaba. Nuestro aniversario número 45. Rafael me preguntó en septiembre qué quería hacer para celebrar. Le dije que quería una reunión familiar. Algo íntimo. Solo los hijos, los nietos, quizá mis hermanas y mis compadres más cercanos. Nada elaborado. Solo una comida en casa. A él le pareció perfecto. Me dio dinero para la comida. Me preguntó qué quería que él pusiera. Le dije que solo su presencia. Él sonrió. Me dijo que era afortunado de tenerme, que muchos hombres quisieran tener una esposa como yo. No te imaginas cuánto, Rafael. No te imaginas cuánto. Los preparativos para el 5 de octubre comenzaron con 2 semanas de anticipación. Le dije a Rafael que quería que fuera especial, que 45 años merecían una celebración digna. Él estuvo de acuerdo. Me dio 3.000 pesos extras para los gastos. Qué generoso, qué atento, qué culpable se sentía sin siquiera saberlo. Contraté a las señoras que hacían barbacoa en el mercado La Cocota. Pedí 5 kilos. Encargué 50 tortillas hechas a mano. Compré refrescos, cervezas, tequila para los que quisieran brindar. Preparé arroz rojo, frijoles charros, nopales en salsa verde, como si fuera una fiesta normal, como si estuviera celebrando algo digno de celebrarse. También hice otros preparativos que Rafael no conocía. Contraté a un muchacho que trabaja con el hijo de mi comadre Estela. Es técnico en computadoras. Le pedí que me instalara un programa en mi laptop vieja que nos había regalado Roberto hace 2 años y que casi no usábamos. Quería que pudiera conectarla a la televisión de la sala. Quería poder proyectar imágenes, presentaciones, archivos. El muchacho me lo instaló en 2 horas. Me enseñó cómo usarlo. Era más simple de lo que pensaba. Solo conectar un cable HDMI de la laptop a la televisión. Abrir el archivo que quisiera mostrar. Y ahí estaría, en pantalla grande, para que todos lo vieran. Practiqué varias veces cuando Rafael no estaba. Conectaba, desconectaba, verificaba que funcionara correctamente. Todo tenía que ser perfecto. No podía haber errores técnicos. No ese día. No en ese momento. También preparé mi presentación. Elegí las mejores fotos, los mensajes más reveladores, los recibos más comprometedores. Lo organicé todo en una presentación de PowerPoint. Sí, aprendí a usar PowerPoint solo para esto. Ana Lucía me enseñó en 3 tardes de agosto, pensando que quería hacer una presentación de fotos familiares para el aniversario. No estaba equivocada del todo. Era una presentación de fotos, solo que no del tipo que ella imaginaba. Cada diapositiva era una puñalada, una evidencia, una verdad innegable. Fecha, hora, lugar, prueba. Mensaje tras mensaje, foto tras foto. Una narrativa completa de 6 meses de traición documentada con precisión forense. La última semana antes del 5 de octubre viví en una especie de trance. Seguía haciendo todo con normalidad, pero mi mente estaba constantemente repasando el plan. ¿Qué diría? ¿Cuándo lo diría? ¿Cómo manejaría las reacciones? Había pensado en todo, o al menos eso creía. El 3 de octubre, 2 días antes del aniversario, Rafael llegó a casa con un ramo de flores todavía más grande que el de mayo. Rosas, lirios, claveles. Un arreglo enorme que debió costar fácil 500 pesos. Me lo dio con una sonrisa. Me dijo que era un adelanto del regalo de aniversario, que me amaba, que estaba emocionado por nuestra celebración. Yo tomé las flores, las puse en agua, las coloqué en la mesa del comedor donde estarían perfectamente visibles el día de la reunión, donde serían testigos silenciosos de lo que estaba por venir. El 4 de octubre, un día antes, no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche, acostada junto a Rafael que roncaba tranquilo, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Revisé mentalmente cada detalle. La comida estaba lista, las bebidas compradas, la casa limpia, la presentación preparada, los archivos respaldados, todo listo. A las 4 de la mañana me levanté. Fui a la cocina. Me preparé un té de tila. Me senté en la mesa del comedor mirando las flores que Rafael me había regalado. Y por primera vez en 6 meses, lloré. Lloré en silencio, sin hacer ruido,
dejando que las lágrimas cayeran sobre la mesa de madera que habíamos comprado hace 30 años en un tianguis de muebles usados. Lloré por la mujer que había sido, por la mujer ingenua que creía en las promesas. Lloré por los 45 años que pensé que eran una cosa y resultaron ser otra. Lloré por la humillación, por las mentiras, por cada viernes que Rafael salía de casa y yo pensaba que iba a trabajar. Lloré por la Leonor que iba a morir mañana, porque después de mañana ya no podría volver a ser la misma. Pero también sentí algo más. Sentí rabia, sentí determinación, sentí un fuego en el pecho que me decía que estaba haciendo lo correcto, que merecía justicia, que merecía verdad, que merecía que todos supieran quién era realmente Rafael Ibarra. Me sequé las lágrimas, me tomé el té, regresé a la cama. Rafael seguía roncando. Le di la espalda, cerré los ojos y esperé a que amaneciera el 5 de octubre de 2024. El día de mi aniversario. El día de mi venganza. Desperté a las 6 de la mañana aunque mi alarma estaba puesta para las 7. No pude seguir durmiendo. Los nervios me tenían el estómago hecho nudo. Me levanté en silencio. Rafael seguía dormido. Fui a la cocina. Preparé café. Me senté en la mesa mirando por la ventana cómo amanecía sobre los cerros que rodean Puebla. El cielo estaba despejado. Azul intenso. Ni una nube. Como si hasta el clima supiera que este día tenía que ser perfecto, sin distracciones, sin excusas. Rafael se levantó a las 7:30. Bajó a la cocina en pants y camiseta. Me dio un beso en la frente. «Feliz aniversario, mi reina», me dijo. 45 años. ¿Quién lo diría? Y todavía aguantas a este viejo terco. Yo le sonreí. Le serví su café. Le preparé huevos revueltos con jamón, como le gustaban. Desayunamos juntos viendo las noticias matutinas. Todo completamente normal, como cualquier otro día de los últimos 45 años. Excepto que no lo era. Excepto que en unas cuantas horas todo iba a cambiar. A las 10 de la mañana empezó a llegar la comida. Las señoras de la barbacoa trajeron las ollas humeantes. El olor llenó la casa. Rafael ayudó a acomodar las sillas extra que habíamos pedido prestadas a los vecinos. Pusimos la mesa grande en el comedor. Sacamos los platos buenos, los que solo usábamos en ocasiones especiales. Vasos, cubiertos, servilletas de tela que mi mamá me había regalado en mi boda. A las 12 del día llegó Gabriela con su esposo y los niños. Emiliano traía una cartulina con un dibujo que había hecho en la escuela. «Feliz aniversario, abuelitos», decía con letras torcidas. Lo pegamos en la pared de la sala. Sofía me dio un abrazo con sus bracitos regordetes. «¿Abuelita? ¿Es cierto que ya llevas muchos años con el abuelito?», me preguntó. «Muchos años, mi amor», le respondí. Muchos años. A las 12:30 llegó Roberto con Daniela. Traían vino y un pastel que habían comprado en una pastelería del centro. Blanco con decoración dorada. Número 45 en el centro. Lo pusieron en la mesa junto a las flores que Rafael me había regalado. A la 1 llegó Ana Lucía. Venía sola. Me saludó con un abrazo más largo de lo normal. Me susurró al oído. «Mamá, ¿estás bien? Te ves rara». Yo le dije que estaba perfecta, solo un poco cansada de tanto preparativo. Ella me miró con esos ojos que heredó de mí, esos ojos que ven más de lo que uno quisiera mostrar, pero no dijo nada más. Mis hermanas llegaron juntas, Guadalupe y Socorro, con sus esposos, mis compadres Refugio y Estela, el compadre Jorge y la comadre Irma. Poco a poco la casa se fue llenando de gente, de voces, de risas, de vida, de familia. Rafael estaba en su elemento, contando chistes, sirviendo cervezas, siendo el anfitrión perfecto, el esposo ejemplar, el hombre que todos admiraban. «¡Qué suerte tienes, Leonor!», me decía mi hermana Guadalupe. 45 años con el mismo hombre, y todavía se ve que se aman. Ojalá mi Raúl fuera la mitad de atento que tu Rafael. Yo asentía, sonreía, servía comida, llenaba vasos, jugaba con mis nietos. Por fuera era la perfecta anfitriona. Por dentro contaba los minutos. Esperaba el momento exacto. Comimos. La barbacoa estaba deliciosa. Los frijoles charros perfectos. El arroz en su punto. Todo el mundo repetía. Elogiaban mi sazón. Decían que nadie cocinaba como yo. Rafael se paraba cada 5 minutos a brindar. Por mi esposa, por mis hijos,
por mis nietos, por estos 45 años que han sido los mejores de mi vida. Cada brindis era un cuchillo, cada palabra dulce era veneno. Pero yo mantenía la sonrisa, porque sabía lo que venía. A las 3 de la tarde, cuando ya habíamos terminado de comer y estaban por servir el pastel, me paré. Pedí atención. Todo el mundo se calló. Me miraron expectantes. Antes de partir el pastel, dije con voz clara: quiero hacer algo especial. Quiero mostrarles algo que preparé para Rafael, para celebrar estos 45 años juntos. Rafael sonrió. Sus ojos brillaban. Pensaba que era una presentación de fotos antiguas, de nuestra boda, de nuestros hijos pequeños, de momentos felices. Pobre Rafael, pobre ingenuo Rafael. Fui a la sala. Conecté la laptop a la televisión. El cable HDMI exactamente donde tenía que ir. Encendí la laptop. La televisión. La pantalla azul apareció. Todo funcionaba perfecto. Regresé al comedor. Tomé el control remoto de la televisión. Todo el mundo volteó a ver la pantalla. Los niños emocionados pensando que era una película. Los adultos curiosos. Rafael levantó su copa de vino. La alzó hacia mí. «Por mi esposa», dijo. «Por la mujer que me ha aguantado 45 años». Yo presioné el botón del control remoto. La primera imagen apareció en la pantalla de 60 pulgadas. Un recibo de hotel. Hotel San Francisco, Tehuacán. 15 de abril de 2024. Habitación 304. 900 pesos. Firmado. Rafael Ibarra. El silencio que cayó sobre el comedor fue absoluto. Como si alguien hubiera presionado un botón de mudo en el universo entero. Rafael dejó de sonreír. La copa de vino en su mano tembló ligeramente. Presioné el botón otra vez. Segunda diapositiva. Captura de pantalla de WhatsApp. «Mi amor, ya no aguanto hasta el viernes. ¿No puedes escaparte mañana aunque sea una horita?» Contacto. OFIC. Refacciones W. Tercera diapositiva. Foto de Rafael y Mónica caminando por el portal Hidalgo. Su mano en la cintura de ella. Ella recargada en su hombro. Fecha y hora en la esquina de la imagen. 1 de mayo de 2024. 3:17 p.m. Cuarta diapositiva. Otro recibo. Motel Hacienda Real. 450 pesos. Habitación 12. Fecha. 1 de mayo de 2024. Seguí presionando el botón. Una imagen tras otra. Mensaje tras mensaje. Recibo tras recibo. 6 meses de evidencia proyectándose en nuestra sala. Frente a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hermanas, nuestros compadres. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el clic del control remoto. Clic. Nueva imagen. Clic. Nuevo mensaje. Clic. Nueva traición. Rafael se había puesto blanco. Literalmente blanco como el papel. La copa de vino resbaló de su mano y cayó al piso. El líquido rojo se esparció sobre las baldosas como sangre. Nadie se movió a recogerla. Gabriela se tapó la boca con ambas manos. Roberto miraba fijamente la pantalla como si no pudiera procesar lo que veía. Ana Lucía lloraba en silencio. Mis hermanas me miraban a mí, después a Rafael, después a la pantalla, sin poder creer lo que estaban presenciando. Llegué a la última diapositiva. Una foto del perfil de Facebook de Mónica Durán. Nombre completo, edad, lugar de trabajo. Y junto a esa foto, puse una foto mía de hace 45 años, el día de mi boda, con mi vestido blanco, con mi sonrisa inocente, con mis ojos llenos de esperanza. Me paré frente a la televisión, apagué la presentación, me volteé hacia Rafael, hacia mi familia, hacia los testigos de mi humillación y de mi vindicación. 45 años, dije. Mi voz no temblaba. Estaba firme como roca. 45 años pensé que conocía al hombre con quien compartía mi vida. 45 años le creí cada palabra, cada promesa, cada juramento. Rafael intentó hablar. «Leonor, yo...» No lo dejé terminar. «Durante 6 meses», continué. 6 meses desde que descubrí tus mensajes con Mónica Durán, de 39 años, que trabaja en Volkswagen, con quien has estado viéndote cada viernes, mientras yo pensaba que estabas trabajando. Durante esos 6 meses no dije nada. No lloré. No te reclamé. Solo documenté. Solo reuní pruebas. Porque te conozco, Rafael. Conozco cómo funciona tu mente.
Sabía que si te confrontaba sin evidencia sólida, me harías dudar. Me harías pensar que estaba exagerando. Me harías sentir culpable por desconfiar de ti. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz seguía firme. Así que esperé. Esperé a hoy, a nuestro aniversario, al día donde planeabas pararte frente a todos y decir lo afortunado que eres de tenerme, lo mucho que me amas, lo perfectos que hemos sido juntos. Rafael tenía lágrimas en los ojos. Leonor, por favor. No, Rafael. Ya no. Ya no más mentiras. Ya no más excusas. Ya no más humillación. Elegí hoy porque quería que todos supieran. Que nuestros hijos supieran qué tipo de padre tienen. Que nuestros nietos vieran que las promesas también se rompen. Que mis hermanas y compadres dejaran de decirme lo afortunada que soy. Que todos vieran la verdad. El comedor estaba en silencio absoluto. Emiliano, mi nieto de 7 años, preguntó con voz pequeña: «Abuela, ¿por qué estás llorando?» Sofía empezó a llorar también, asustada por la tensión que ni siquiera entendía. Gabriela se levantó, se acercó a Rafael y lo abofeteó. Fuerte. El sonido resonó en el comedor como un disparo. «¿Cómo pudiste, papá? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? A nosotros». Roberto también se paró. Agarró a Rafael del brazo. «Vente, vamos afuera». Ahora. Rafael intentó resistirse, pero Roberto era más joven, más fuerte. Lo sacó del comedor prácticamente a rastras. Ana Lucía vino hacia mí. Me abrazó. Lloró en mi hombro. «Mamá, mamá, lo siento tanto. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué guardaste esto sola? Porque necesitaba estar segura», le dije. «Porque necesitaba evidencia. Porque necesitaba que nadie pudiera defenderlo. Que nadie pudiera decir que yo estaba equivocada». Mis hermanas se acercaron. Mis compadres. Me rodearon. Me abrazaron. Algunos lloraban conmigo. Otros maldecían a Rafael. Otros simplemente estaban en shock. La fiesta de aniversario se había convertido en un velorio. El pastel quedó intacto sobre la mesa. Las flores que Rafael me había regalado ahora parecían una burla. El número 45 dorado en el pastel brillaba con ironía cruel. Rafael regresó del patio con Roberto. Tenía los ojos rojos. Intentó acercarse a mí. «Leonor, por favor. Podemos hablar. A solas. Podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar», le dije. «Ya no. Lo que había se rompió. Y no lo rompí yo. Lo rompiste tú. Cada viernes que salías mintiendo. Cada mensaje que le escribías a ella. Cada beso que me dabas después de estar con ella. Cada te amo que me decías mientras pensabas en ella». Rafael cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas en medio del comedor frente a toda la familia. «Perdóname. Por favor. Fue un error. Ella no significa nada. Tú eres mi vida. Mi todo. Mis hijos me miraban con asco. Mis nietos lloraban. Mis hermanas volteaban la cara. Yo me agaché hasta quedar a su altura. Lo miré a los ojos. Esos ojos que conocía desde que tenía 24 años. Esos ojos que me habían mentido durante 6 meses, mientras yo conocía la verdad. «Tal vez ella no signifique nada para ti», le dije en voz baja. «Solo para él. Pero yo tampoco. Porque si yo significara algo, nunca me habrías hecho esto. Nunca me habrías humillado. Nunca me habrías mentido. Y definitivamente nunca habrías elegido hoy, nuestro aniversario, para estar planeando verte con ella el próximo viernes». Vi la sorpresa en sus ojos. No sabía que yo también había visto sus mensajes de esta mañana. Los mensajes donde confirmaba con Mónica que se verían el viernes siguiente. Incluso hoy, incluso en el día de nuestro aniversario, seguía planeando su siguiente encuentro con ella. Me paré, le di la espalda y pronuncié las palabras que había estado ensayando en mi mente durante semanas. «Quiero que te vayas de esta casa. Hoy. Ahora. Llévate lo que necesites. El resto lo podemos arreglar con abogados. Después de 45 años, creo que merezco quedarme con algo más que humillación». Rafael salió de la casa esa noche. Roberto lo ayudó a empacar algunas cosas. Ropa, artículos de higiene personal, sus papeles importantes. Se fue en su camioneta blanca, la misma que había estacionado tantas veces en hoteles y moteles para estar con Mónica Durán. No intentó convencerme más. Creo que finalmente entendió que esta vez era diferente, que no había palabras, no había lágrimas,
No había súplicas que pudieran reparar lo que había roto. La evidencia era incontrovertible. La humillación pública, completa. Los invitados se fueron poco a poco. Todos me abrazaban. Todos me decían que había hecho lo correcto, que era valiente, que era fuerte. Yo asentía, agradecía, pero por dentro me sentía vacía, como un edificio después de un incendio. Todavía en pie, pero hueco por dentro. Mis hijas se quedaron conmigo esa noche, Gabriela y Ana Lucía. Roberto se fue a buscar a su padre, a asegurarse de que no hiciera ninguna tontería. Mis hermanas se llevaron a los niños a sus casas. Los pequeños no necesitaban estar ahí. Limpiamos la casa en silencio. Guardamos la comida que había sobrado. Tiramos las flores. Guardamos el pastel intacto en el refrigerador. Nadie tenía apetito. Nadie tenía ganas de celebrar. A las 11 de la noche, cuando finalmente estábamos solas, Gabriela me preguntó: «Mamá, ¿cómo supiste? ¿Cómo encontraste todo esto?». Les conté. Les conté de ese martes de abril cuando vi los mensajes por primera vez, de cómo decidí no confrontarlo de inmediato, de los 6 meses siguiendo a su padre, documentando, fotografiando, reuniendo evidencia como si fuera detective privada. Ana Lucía lloraba mientras yo hablaba. «Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste cargar con esto sola durante tanto tiempo?». «Porque necesitaba hacerlo», le dije. «Porque si se los hubiera contado antes, me habrían pedido que lo confrontara, que lo perdonara, que pensara en la familia. Y yo necesitaba hacer esto a mi manera. Necesitaba justicia, no solo verdad». Nos quedamos despiertas hasta las 3 de la mañana, hablando, llorando, a veces riendo con esa risa amarga que surge cuando ya no quedan más lágrimas. Gabriela me contó que siempre había sospechado algo, que en los últimos meses Rafael había estado diferente, más distraído, más ausente, pero que nunca imaginó que fuera capaz de hacer algo así. Ana Lucía dijo que ahora entendía por qué yo había estado tan rara últimamente, por qué la había llamado más seguido, por qué le había pedido que guardara ese sobre sellado. Era mi plan de respaldo. Les expliqué, por si algo me pasaba, por si Rafael descubría lo que estaba haciendo. Necesitaba que alguien tuviera las pruebas. Esa noche dormí en mi cama, sola. Por primera vez en 45 años. El lado de Rafael estaba vacío, frío, la almohada sin el hundimiento de su cabeza, el ropero con sus cajones abiertos y vacíos, donde había guardado su ropa. No lloré, ya había llorado suficiente. Solo me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, que de repente parecían más fuertes. El tic-tac del reloj de la sala, el viento moviendo las cortinas, los perros de la calle ladrando a la distancia. Y me di cuenta de algo. Me sentía libre. Por primera vez en 6 meses, no tenía que fingir. No tenía que actuar. No tenía que sonreír cuando quería gritar. No tenía que pretender que todo estaba bien cuando todo estaba roto. El precio de esa libertad había sido alto. Mi matrimonio, mi reputación como pareja ejemplar, la imagen que nuestros hijos tenían de su padre, la estabilidad de nuestra familia. Pero había ganado algo más valioso. Había ganado mi dignidad, mi verdad, mi derecho a no ser tratada como tonta. Los días siguientes fueron un torbellino. Rafael rentó un departamento pequeño cerca de su trabajo. Llamaba todos los días. Pedía hablar conmigo. Yo no contestaba. Lo mandaba al buzón de voz. Después de un tiempo dejó de llamar tanto. La noticia se esparció por la colonia como pólvora. Todo el mundo hablaba de lo que había pasado. Algunos me apoyaban. Me decían que había hecho bien en exhibirlo. Otros murmuraban que había sido demasiado duro, que podía haberlo confrontado en privado, que no había necesidad de humillarlo públicamente. A esos les decía algo simple. Él me humilló en privado durante 6 meses. Yo lo humillé en público durante 6 minutos. Aún le debo tiempo. Contraté a un abogado, don Ernesto Maldonado, un señor de 70 años que había llevado varios divorcios de conocidas. Presentamos la demanda de divorcio en noviembre. Causales: adulterio con pruebas documentadas. El abogado de Rafael intentó negociar. Intentó llegar a acuerdos. Intentó convencerme de no hacerlo tan público. Demasiado tarde. Les dije: ya es público. Muy público. El proceso legal fue más rápido de lo que esperaba.
Cuando hay evidencia tan sólida, cuando hay fotografías, mensajes, recibos, todo documentado con fechas y horas, no hay mucho que discutir. Rafael no podía negar nada. Ni siquiera lo intentó. En cuanto a la división de bienes, mi abogado fue claro. Después de 45 años de matrimonio, yo tenía derecho a la mitad de todo. La casa, los ahorros, la pensión de Rafael, todo. Pero yo no quería la mitad. Quería la casa. Completamente. Era la casa que habíamos construido juntos, sí, pero era la casa donde había criado a mis hijos, donde habían nacido mis nietos, donde estaban mis recuerdos, los buenos y los malos. Negociamos. Rafael se quedó con sus ahorros personales y su camioneta. Yo me quedé con la casa y con una compensación económica mensual que me permitiría vivir dignamente. No era una fortuna, pero era suficiente. Era justicia. El divorcio se finalizó en marzo de 2025, 5 meses después del 5 de octubre. Después de 45 años casada, me convertí en Leonor Ibarra, sin el apellido de Rafael añadido, solo Leonor Ibarra, como había sido antes de casarme, como debí seguir siendo siempre. Rafael intentó varias veces durante esos meses reconectarse, enviaba flores, cartas, mensajes a través de los hijos. Todos decían lo mismo, que lo perdonara, que había sido el peor error de su vida, que Mónica no significaba nada, que había terminado con ella, que solo me quería a mí. Yo nunca respondí, porque entendí algo fundamental. El problema no era Mónica Durán, era Rafael. Era un hombre de 72 años que pensaba que podía tener 2 vidas, que podía tener una esposa en casa preparándole su comida mientras tenía una amante joven, haciéndolo sentir importante. El problema era un hombre que pensaba que yo era tan tonta, tan ingenua, tan invisible, que nunca me daría cuenta. Y quizá lo más doloroso de todo fue darme cuenta de que durante 6 meses, cuando él pensaba que yo no sabía nada, yo lo vi con claridad por primera vez en 45 años. Vi cuánto disfrutaba sus mentiras, cuán fácil le resultaba mirarme a los ojos y decirme que me amaba mientras planeaba su siguiente encuentro con ella. Vi que no era un error, no era un desliz, era una elección consciente y repetida. Y eso no se perdona. No debería perdonarse. Hoy, marzo de 2026, ya ha pasado casi 1 año y medio desde aquella tarde de octubre. Han pasado 18 meses desde que presioné ese botón del control remoto y cambié mi vida para siempre. La casa está más tranquila ahora. Solo vivo yo. A veces vienen mis hijas a visitarme. Los nietos los fines de semana. Mis hermanas los miércoles a tomar café. Mi vida se ha reducido, sí, pero también se ha simplificado. Ya no cargo con el peso de las mentiras. Ya no actúo. Ya no finjo. ¿Me arrepiento? Me preguntan eso mucho. Mis hermanas, mis amigas, incluso mis hijas a veces. En esos momentos de vulnerabilidad cuando las veo mirando su propia vida matrimonial y preguntándose si deberían perdonar infidelidades menores porque... Total, son tantos años juntos. No, no me arrepiento. Ni un segundo. Ni un instante. Me arrepiento de haber confiado tan ciegamente. Me arrepiento de haber sido tan ingenua. Me arrepiento de haber pasado 45 años pensando que mi valor estaba en ser buena esposa, buena madre, buena ama de casa, en ser invisible, en ser conveniente. Pero no me arrepiento de haber documentado cada mentira, de haber esperado el momento perfecto, de haber expuesto la verdad de la forma más pública y humillante posible, porque Rafael se ganó cada segundo de esa humillación, con cada viernes, con cada mentira, con cada mensaje a Mónica mientras me decía que me amaba. He aprendido a vivir sola y descubrí que no es tan terrible como pensaba. Es más, descubrí cosas de mí misma que nunca supe. Empecé a tomar clases de computación en un centro comunitario. Ya manejo Excel y PowerPoint como experta. Ironías de la vida. Aprendí PowerPoint para destruir mi matrimonio. Ahora lo uso para hacer presentaciones de recetas que comparto en un grupo de Facebook de señoras de mi edad. También empecé a salir más. No con hombres. Que quede claro. A mis 69 años, pronto 70,
Ya no tengo el menor interés en complicarme la vida con otro hombre. Pero salgo con mis amigas. Vamos al cine, a comer, a caminar por el centro histórico. Cosas que no hacía porque siempre tenía que estar en casa para cuando Rafael llegara. Mis nietos me ven diferente ahora, especialmente Emiliano, que ya tiene 8 años y entiende más. Me preguntó hace unos meses: «Abuela, ¿es verdad que tú solita descubriste que el abuelo hacía cosas malas?» Le dije que sí. Me preguntó cómo. Le dije que siendo observadora, que prestando atención, que documentando, que siendo más inteligente que él pensaba que era. Me dijo que cuando sea grande, si alguna vez alguien le miente, va a hacer lo mismo que yo. Va a reunir pruebas antes de confrontar. Le dije que esperaba que nunca tuviera que hacerlo, pero que si lo hacía, que lo hiciera bien, que no confrontara con emociones, que confrontara con evidencia. La gente del barrio me trata diferente también, algunos con lástima. Pobrecita Leonor, después de tantos años terminó sola. Esos me dan risa, porque no estoy sola. Estoy sin Rafael, que no es lo mismo. La soledad es cuando no tienes a nadie. Yo tengo a mis hijos, mis nietos, mis hermanas, mis amigas, mi comunidad. Lo que no tengo es un marido mentiroso. Y eso, créanme, no es soledad. Es paz. Otros me tratan con respeto, como si hubiera hecho algo valiente, como si fuera un ejemplo. Vienen a preguntarme consejos. Señoras de mi edad, más jóvenes, algunas mucho más jóvenes, todas con la misma pregunta. ¿Cómo supiste? ¿Cómo tuviste el valor? ¿Cómo aguantaste 6 meses sin decir nada? Y yo les digo la verdad. Supe porque presté atención. Tuve el valor porque me di cuenta de que ya no tenía nada que perder y todo que ganar. Aguanté 6 meses porque entendí que la confrontación emocional se olvida, pero la evidencia documentada es para siempre. Rafael sigue viviendo en su departamento. Según me cuenta Roberto, que todavía lo ve de vez en cuando, ya no está con Mónica. Terminaron poco después del escándalo. Aparentemente a ella no le gustó ser parte de un drama público. ¡Qué ironía! La amante que ayudó a destruir un matrimonio de 45 años no tuvo estómago para enfrentar las consecuencias. Rafael intentó hace unos meses, en diciembre, acercarse otra vez. Era Navidad. Llegó a la casa con regalos para los nietos. Tocó la puerta. Yo abrí. Se veía más viejo, más cansado, más pequeño de lo que recordaba. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que no había nada de qué hablar. Insistió. Dijo que quería disculparse de verdad, que había estado yendo a terapia, que había entendido sus errores, que quería recuperarme. Le dije algo simple. Rafael, tuviste 45 años para valorarme. 45 años donde elegiste todos los días amarme y respetarme. Y elegiste no hacerlo. No durante 6 meses. Quizá más, quién sabe. No voy a darte más oportunidades de elegir mal. Se fue. No he vuelto a verlo desde entonces. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda esta historia, quiero pedirte algo importante. Dale like a este video si crees que hice lo correcto, o déjamelo saber en los comentarios si piensas que me excedí. Quiero saber qué opinas. También cuéntame de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a mujeres de todo el mundo. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Suscríbete y activa la campanita porque tengo más historias que compartir. Historias reales de mujeres que decidimos que nunca, nunca es tarde para defender nuestra dignidad. Tu apoyo hace que este canal crezca y que más mujeres sepan que no están solas, que no están locas, que merecen respeto. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. ¿Qué he aprendido de todo esto? Que el amor verdadero no se demuestra con palabras bonitas y regalos en aniversarios. Se demuestra con acciones diarias, con respeto constante, con fidelidad no solo física sino emocional, con no mentir, con no traicionar. Aprendí que no importa cuántos años lleves casada. Si te están faltando al respeto, tienes todo el derecho de defenderte, de exigir justicia, de no quedarte callada solo porque ya pasaron muchos años. Aprendí que la edad no te hace invisible a menos que tú lo permitas,
que a los 69 años puedes ser igual de fuerte, igual de decidida, igual de capaz que a los 20, solo que con más experiencia y menos paciencia para tonterías. Aprendí que documentar es poder, que las palabras se las lleva el viento, pero las fotografías, los mensajes, los recibos, esos se quedan, esos no se pueden negar, esos no se pueden minimizar. Aprendí que el silencio estratégico es más poderoso que los gritos emocionales, que esperar el momento correcto, reunir las pruebas correctas, elegir el escenario correcto para la confrontación, es más efectivo que cualquier escena de celos. Y aprendí, quizá lo más importante de todo, que está bien empezar de nuevo, a cualquier edad, en cualquier momento, que 70 años no son el final de nada, son solo otro capítulo. Y ese capítulo lo puedo escribir yo, a mi manera, con mi verdad. ¿Me siento sola a veces? Sí, no voy a mentir. Hay noches donde la casa está demasiado silenciosa, donde extraño tener a alguien con quien compartir el café de la mañana, donde veo parejas mayores caminando de la mano en el parque y siento una punzada en el pecho. Pero entonces recuerdo esos 6 meses donde sí tenía compañía, pero era compañía construida sobre mentiras. Recuerdo las mañanas donde Rafael me besaba después de haber estado con Mónica el día anterior. Recuerdo los te amo dichos con labios que habían besado a otra. Y prefiero 1000 veces estar sola con mi verdad que acompañada por mentiras. A las mujeres que me están escuchando, especialmente a las mayores, a las que piensan que ya es muy tarde para cambiar, para defenderse, para exigir respeto, les digo esto. Nunca es tarde. Nunca. No importa si llevas 10 años casada o 50. No importa si tienes 30 años o 70. No importa si tus hijos son pequeños o ya son abuelos. Tu dignidad no tiene fecha de caducidad. Tu derecho al respeto no se vence con los años. Si sospechas que algo no está bien, confía en tu instinto. Nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido para estas cosas. Si algo se siente raro, probablemente lo es. No te dejes convencer de que estás exagerando. No te dejes hacer sentir loca. Si vas a confrontar, hazlo con inteligencia. Reúne pruebas. Documenta fechas, horas, lugares. Toma fotografías si puedes. Guarda mensajes. Crea copias de respaldo. Porque la verdad sin evidencia es fácil de negar. La evidencia sin duda es imposible de refutar. Y cuando confrontes, hazlo en tus términos. No dejes que te dicten cómo debes sentirte. No dejes que te digan que debes perdonar porque ya son muchos años juntos. No dejes que la familia, la iglesia, la sociedad te presionen a quedarte en una situación que te está destruyendo por dentro. Tú tienes el poder. Tú tienes la capacidad. Tú tienes el derecho de decidir qué clase de vida quieres vivir. Y si esa vida no incluye a alguien que te mintió, te traicionó, te humilló, entonces esa es una decisión válida, una decisión valiente, una decisión correcta. No tengas miedo de empezar de nuevo. Yo lo hice a los 69 años y sigo aquí, más fuerte, más sabia, más yo misma que nunca. El pastel de aniversario que nunca cortamos, ese 5 de octubre, lo terminé tirando 2 semanas después. Se había echado a perder en el refrigerador. El número 45 dorado se había caído y quedó en el fondo de la charola. Lo tiré sin sentimiento alguno, igual que tiré 45 años de un matrimonio que resultó ser una mentira. Pero guardé algo de ese día. Guardé las copias de todas las evidencias. Las tengo en una caja en mi ropero. No porque planeé usarlas otra vez, sino como recordatorio de que fui lo suficientemente inteligente para ver la verdad, lo suficientemente fuerte para documentarla, lo suficientemente valiente para mostrarla. Y cada vez que veo esa caja, me recuerda que no soy la vieja tonta que Rafael pensó que era. Soy Leonor Ibarra. Tengo 69 años. Pronto, 70. Sobreviví 45 años de matrimonio. Sobreviví 6 meses de investigación secreta. Sobreviví la destrucción pública de mi vida tal como la conocía. Y sigo aquí, más fuerte que nunca, lista para lo que venga. Porque si algo me enseñaron estos últimos 18 meses,
Es que soy mucho más fuerte de lo que nadie, incluyéndome a mí misma, jamás imaginó. Así que a Rafael, donde quiera que esté, le digo, gracias. Gracias por mostrarme quién eras realmente. Gracias por las mentiras que me abrieron los ojos. Gracias por la traición que me dio la fuerza para empezar de nuevo. Gracias por subestimarme, porque esa subestimación fue tu error más grande y mi mayor ventaja. Y a todas ustedes que me escuchan les digo, son fuertes, sean inteligentes, sean valientes, y sobre todo, nunca, pero nunca, dejen que nadie las haga sentir que no merecen respeto, dignidad y verdad, porque la merecen, a cualquier edad, en cualquier circunstancia, siempre. Mi nombre es Leonor Ibarra, tengo 69 años, y esta es mi historia. La historia de cómo el silencio de 6 meses fue más poderoso que 45 años de palabras vacías. La historia de cómo una abuela de barrio popular se convirtió en detective, estratega y finalmente en su propia salvadora. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para exigir la verdad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca.